Hola, ¿cómo están? Yo soy Julia Murillo. Gracias por conectarse a este enlace en vivo. Estamos conectados con Francisco Argeñal, jefe de meteorología de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. Francisco, muchas gracias por hacernos este espacio en su agenda. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme a este programa y a este espacio tan visto por los seguidores del diario La Prensa. Gracias, Francisco. Como le comentaba y habíamos hablado a través del teléfono sobre esta entrevista, queremos que nos explique qué es lo que le espera al país y específicamente al Valle de Sula en cuestión de fenómenos naturales para los siguientes meses, Francisco. Bien, hasta el momento, bueno, ya hoy por la tarde tenemos que presentar dentro del Foro del Clima Centroamericano las perspectivas que esperamos para Honduras. Por lo tanto, ya es un trabajo recientemente hecho en el cual nos muestra que tendríamos condiciones muy parecidas al promedio en términos globales durante la temporada lluviosa. Sin embargo, hay meses que van a ser más lluviosos que otros. Por ejemplo, el mes de mayo en la zona sur-centro, que es muy importante, va a ser más lluvioso que un año normal. Pero junio tiende a ser más seco en ese sector. Pero hablando del Valle de Sula, que es su pregunta, en el Valle de Sula esperamos, bueno, mayo es bastante seco, junio vamos a esperar que empiece a llover como a mediados de junio, ya después del 10 de junio empezaría a llover en el Valle de Sula y estaría con condiciones lluviosas durante julio con cantidades muy parecidas al promedio. Junio, julio y agosto. Durante septiembre más bien esperamos una disminución en las lluvias a nivel nacional y esto incluye el Valle de Sula. Pero en octubre sí se espera que vamos a tener interacción o efectos indirectos de ciclones tropicales. Recuerde que este año se ha pronosticado una actividad ciclónica casi un 20 o un 30% arriba del promedio. Es decir, en vez de hablar de 12 tormentas tropicales que se forman en promedio este año, estamos hablando de 17 que se podrían formar, de las cuales 8 se convertirían en huracanes. Y de esos 8 huracanes, al menos 4 se convertirían en huracanes intensos, eso para toda la cuenca del Atlántico. Para la cuenca de acuerdo a otro pronóstico que hace el College de Londres, esta gente pronostica que podríamos tener una actividad ciclónica en el Caribe y en el Golfo de México arriba del promedio. Entonces, y lo que hemos analizado, los años análogos que hemos hecho nosotros, es que el mes más probable que tener efectos directos o indirectos de un ciclón tropical va a ser octubre en este año. Y posiblemente en los primeros días de noviembre volvamos a tener una situación de interacción entre una masa de aire frío y un ciclón tropical muy parecido a lo que nos produjo Los pasados huracanes. no ETA, sino que Iota, donde tendríamos una interacción y nos estaría dejando acumulados de lluvias de 300 milímetros, 400 milímetros, que si no se hace una construcción o un desarrollo de las infraestructuras de protección del Valle de Sula antes del mes de octubre, pues tendríamos de nuevo escenarios de inundaciones para el Valle de Sula si no se toman las medidas de prevención durante este periodo que tenemos para prepararnos para la temporada ciclónica 2021. Dos consultas. Prepararnos lo suficiente o lo básico, lo necesario para de aquí a octubre es posible. Y segundo, ¿cuál sería el escenario para esta zona que ha sido tan afectada recientemente por estos dos fenómenos que mencionamos hace poco? Bien, la preparación para mí consiste en que la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula pues trabaje en la rehabilitación de los canales de alivio, en la construcción de los bordos y en la reparación de los bordos que fueron dañados más bien. E incluso pues tratar de considerar que para el futuro estos bordos pues deberían de tener alguna modificación en cuanto a su altura y a sus bases, que son los ingenieros que son los encargados de hacer ese diseño. Y
consideramos que al menos deben de ser reparadas las obras como estaban antes o tenerlas como estaban antes para este año, porque no esperamos que sea extraordinario, Julia, sino que decimos que este año, aunque va a ser un poco activo en temporada ciclónica, es muy poco probable que tengamos los mismos efectos que tuvimos el año pasado u otros años. El problema aquí sería, Francisco, que pues la zona sigue lesionada, ¿no? Incluso hay zonas que todavía los habitantes ni siquiera han retornado a ellas porque no se ha hecho ni siquiera la limpieza necesaria. Entonces, si estamos hablando que la cantidad de lluvia o los acumulados de lluvia sean al menos considerables, creeríamos que pudieran causar nuevamente daños. Quizás no al nivel de lo que sucedió, pero sí nuevamente daños. Lo importante, Julia, es que la mayor afectación la esperamos hasta en octubre. Entonces estamos hablando de más de 6 meses de chance que tenemos para prepararnos. O sea, la temporada ciclónica empieza el 1 de junio, pero la mayor afectación para nosotros, la esperamos, tenemos un 2% de tener efectos directos este año antes de julio y tenemos casi un 26% de tener efectos indirectos. Los efectos indirectos, por lo general, lo que nos hacen, nos ocasionan lluvias y chubascos que andan ahí con acumulados de 20 a 40 milímetros, que eso no es nada comparado con lo que cayó cuando teníamos a ETA o IOTA. Entonces, ya para octubre y los primeros días de noviembre, que nos tenemos de nuevo la mayor probabilidad de ser afectado por un ciclón tropical. Y es entonces cuando ya los ríos que nacen en el occidente y en el centro de Honduras presentarían algún nivel importante en su cauce que podría significar una amenaza de inundación para el Valle de Sula. Y entonces es ahí cuando ya la gente del Valle de Sula tiene que estar preparada y las medidas de mitigación y las medidas de prevención ya deben de estar terminadas antes del mes de septiembre. ¿Hay algo que también puedan hacer los pobladores en estas zonas para poder prepararse? Hay que organizarse porque, como usted bien mencionaba antes, hay varias cantidades de asolvamiento todavía en quebradas, en cunetas, y entonces hay que empezar a limpiar todo antes de junio, que es cuando empieza la temporada lluviosa, porque si tenemos acumulación de residuos, de arcilla, de lodo, incluso basura acumulada en los sistemas de drenaje, eso haría que se vuelva una amenaza incluso con las primeras lluvias que se podrían presentar en junio, que no son nada grandes, pero debido a la obstrucción que hay de los sistemas de drenaje, pues podría significar amenaza de inundación que puede afectar los muebles de la casa o puede evitar la libre circulación de las personas por algunas zonas más bajas del Valle de Sula. ¿Cuál es el acumulado de lluvia que podría representar un riesgo para nosotros en esta zona del Valle de Sula nuevamente? Es que depende, mire, a veces hay chubascos que cuando tenemos una nube grande de esas que producen actividad eléctrica, de vientos rachados y chubascos fuertes. Si una nube de esa es suficientemente grande y abarca un área de unos 10 kilómetros cuadrados, por ejemplo, y cae la lluvia, por decirle algo, en la parte alta, ahí cercana al Merendón, entonces esa lluvia baja rápidamente por el río Piedras y otros ríos que nacen por ahí y representan amenaza para los barrios que están abajo, debido a la alta intensidad con la que se presentaría. Entonces, no es necesario tener un ciclón tropical para tener algunos contratiempos ya. Y eso lo miramos el año pasado, durante septiembre y durante octubre, antes de que llegara ETA y IOTA, donde tuvimos varios episodios de inundación de varias calles en San Pedro Sula debido a ese tipo de chubascos. Este tipo de chubascos se va a presentar siempre. Entonces, si no trabajamos en la limpieza de cunetas y en la limpieza de quebradas, pues vamos a tener ese escenario repetitivo de afectación por lluvias intensas propias de la temporada. Usted mencionaba, Francisco, que se tiene que modificar la altura de los bordos. Actualmente se está trabajando en algunas zonas. Hay una comisión encargada de eso. ¿Cuál es la altura correspondiente que deberían tener estos? Y también a la vez hacer un llamado a los habitantes de estas zonas porque muchas veces
se socavan los bordos para hacer plantaciones y esto también los debilita. Bien, mire, lo que tenemos que hacer aquí es que los ingenieros, los especialistas en obras hidráulicas tienen que hacer un diseño, recordando que el año pasado, durante la interacción de esta masa de aire frío con ETA, nos produjo bastantes lluvias en el noroccidente del país, principalmente en el departamento de Santa Bárbara, donde las lluvias fueron mayores incluso que con las que tuvimos cuando Mitch. En algún momento, cuando se hicieron estos bordos, se pensó en un fenómeno como Mitch, que era muy poco probable que se volviera a repetir. Pero ETA nos dio una lección donde en varios sectores del noroccidente del país principalmente llovió más que cuando Mitch. Y entonces, si las obras antes están diseñadas para enfrentar a un Mitch, ahora hay que pensar que hay que diseñar obras para enfrentar de nuevo una combinación de un frente frío con un ciclón tropical como lo que hizo ETA, que nos produjo más de 800 milímetros en las partes bajas en 6 días, y en la parte alta, pues en un solo día, por ejemplo, en Santa Bárbara cayeron más de 200 milímetros. Entonces, esos escenarios son los más importantes que hay que recordar y son los cálculos y los reanálisis que tienen que hacer los ingenieros hidráulicos. Básicamente tenemos que prepararnos para estar listos para Pero eso es para situaciones un futuro que catastróficas. no, Julia, eso es importante. Esto es para un futuro que no necesariamente es este año. Claro, No quiere claro. decir que este año vamos a tener episodios como el de ETA y con esa combinación de una masa de aire frío. Sí, esperemos realmente que no y a la vez esperemos también que las autoridades pues vayan trabajando ya porque estamos hablando, según lo que usted nos menciona y las proyecciones que hay para el mes de noviembre, pues que se desarrollen algunos fenómenos naturales importantes, no de la envergadura Octubre. de lo que, octubre, perdón, de lo que acabamos de pasar, pero sí es importante tomar medidas, ¿verdad? Porque como usted lo mencionaba, no esperábamos que se volviese a repetir una situación como Mitch, aunque las proyecciones decían que en 20 años podía producirse algo similar y realmente la naturaleza nos ha dado una lección y hemos visto que esta zona es bastante vulnerable e importante, ya lo sabemos, para el país. Francisco, yo le agradezco su tiempo. Muchas gracias por compartir esta información con nosotros. Gracias por informar a nuestros lectores a través de esta entrevista. Así que muchas gracias. Con mucho gusto. Muy buen día. Y muchas gracias también a ustedes por llegar hasta este punto del video. Les pedimos que puedan compartirlo con sus familiares y con sus amigos para que también puedan estar alertas y puedan tomar las medidas correspondientes. Muchísimas gracias.